Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad estoy pero muy contento de estar otra semanita más con todos ustedes. Y recuerden, antes de seguir viendo este videito, recuerden seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo en sus pantallitas. También compartir este video con todas las comadres, con sus mamás, con quien sea en sus redes sociales. Eso me haría muy feliz. También quiero leer aquí sus comentarios, todas sus dudas, sus deditos arriba, que se suscriban. Pues usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y ya entrando al tema, a la materia, con esta su hermana, la que todos quieren tener, dices tú, como mi tía Liza Sansushi. Esta vez no les voy a hablar de algo, sino que les voy a enseñar a decir algunas palabras en mi lengua o en mi idioma, o usted como lo quiera decir, en birrárica. Y son palabras que regularmente utilizamos muchísimo en el español. Ya saben luego cómo somos los gays, inventamos cosas que no sé qué haces. Ya las palabras que son muy comunes en este momento, en la actualidad, estamos utilizando muchísimo los gays o las lesbianas o toda persona que pertenezca a la comunidad LGBTTTQ+, para que usted se vea muy perra y diga, uy, ¿y esta Jota en qué idioma me está hablando? Pues más y nada menos lo va a estar haciendo en birrárica. Así es que ya están listos. Aquí vamos. Bienvenidos a las clases con Yobi Show. La maestra ya está lista. Estoy un poquito sudanda porque también estoy sudanda de otros lados, dices tú, pero pues bueno, espero que aprendan. Si no, califíquenme también. Vamos a empezar. Siento que también es una muy buena aportación porque estas palabras que les voy a enseñar lo pueden utilizar ustedes, por ejemplo, los que están haciendo audición en La Más Draga. Usted se va a ver muy perrita utilizando estas palabras en el programa, dices tú. Vamos a traducir ya esas palabras que todos conocemos, que aquí poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de qué palabras me refiero. Y pues nada, ¿listos? Vámonos. Porque aquí los mayates asustan. ¡Y ni más! Bueno, primero les voy a decir cómo se dice gay en birrárica. Gay se dice ukaratsirri. Si yo quiero decir yo soy gay, ne ukaratsirri. Aquí abajo estarán apareciendo, como usted ya se está dando cuenta, pues cómo se escribe en mi idioma birrárica. Pues así como yo lo estoy pronunciando, así se pronuncia. Yo soy gay. Ne ukaratsirri. Lesbiana. Uki ríe. Obviamente no les voy a enseñar a hablar desde cero y así. Nada más para que usted utilice como estos pequeños fragmentos para complementar o mezclar así de que el idioma birrárica junto con el español. Porque pues obviamente la que puede, puede. Y si usted se quiere ver perrísima, lo puede hacer. Dinerita, que esto se utiliza muchísimo también en el programa de La Más Draga. Tu mini. Por ejemplo, si yo quiero decir, dame dinerita, ¿sabes? Usted está dando presentación en el antro y pues la gente no le quiere dar dinero porque de pronto los mexicanos, no la mayoría, como un 0,00.1% de la población mexicana es codo, dices tú. Hermana draga, puede llegar y decirle a esa persona, dame tu mini. Es como decir, dame dinerita. Uy, te atacaste. Porque hay mucha gente que también se ataca muchísimo, ¿no? O sea, no puedes bromear con esa persona, no puedes coquetear, o sea, no puedes decir nada. Entonces, para decir, uy, te atacaste, pemu yeha atari. Pemu yeha atari. O sea, perra de la moda. Ya sé que yo soy perrísima de la moda, se sabe. Y la que soporte. Uka yatare otabi pave. Uka yatare otabi pave. Ni modo, así se dice, perra de la moda. Más o menos así, porque tal vez no sea como la traducción exacta, pero pues si yo le digo a alguien, a un comadrito, comadrita, a un gay que pertenezca a mi comunidad birrárica, me va a entender. Y si usted quiere decir inimado, no es cierto ya, pero y si quiere decir inimado lo puede hacer sepakuta, o sea, pero siempre y cuando lo haga con el tono como nosotros ya sabemos que pues se hace, o sea, inimado, sepakuta, ¿saben? Aletea preciosa, aletea mi amor, dices tú. Aletea se dice neutabi, o también puede decir aanate neuyuitubatu. Aletea preciosa, aanate neuyuitubatu, preciosa. ¿Viste?
viste. O sea, la verdad, también ya metí algunas palabras que he estado utilizando muchísimo mi comadre Georgina Bajan, que es de mis favoritas. Estoy muy feliz que ya sea la primera seleccionada para pertenecer a la Más Draga 4. Y ella está utilizando muchísimo esta palabra que es viste. Viste. Se dice petunieriru. Petunieriru. Ven que es muy fácil. Ya con lo que les estoy diciendo, usted nada más póngale el toque o el tonito que utilizamos. ¿Viste? Petunieriru. ¿Verdad? Lo puede decir Batu. Baatu. Perra. La verdad esto no se me hace muy chistoso, pero pues ya que andamos ahí de que traduciendo todas las palabras jotescas. Perra es Tsuku. 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 Es que dependiendo también en qué tono lo diga. Por ejemplo, yo le puedo decir a una comadrita así, Tsuku, Tsuku o Tsuku. O sea, si tú le quieres gritar ya a una persona. Llegó la que anima, la dama divina. Ari Nepunuari. Para decir, ya llegó la patrona, ya llegué yo, la que levanta el evento. Llegó la que anima, la dama divina. Ari Nepunuari. Estoy nerviosa, no sé si lo estoy haciendo bien, pero estoy sudando. Alguien patrocíneme un abanico, ¿no es cierto? Yetazo. Se dice Batsumuba Reneota Jubiri. Arrotillo en Ibane Ibaru. ¿Saben cómo? Batsumuba Reneota Jubiri. Yetazo. O cállenle la boquita, la boca, no sé. Batsumuba Reke Neuta Jubiri. Potra. Caballo, soy tan caballo que la gente no soporta. Gata, Mitsu. Y luego, ay no, es que a mí me encanta muchísimo Winter, más, o sea, en la cima esa canción me mama, me fascina. Y para decir, no oigo que dices, ¿qué? Es Neoko Enar que paine, hi, ¿saben? Así. Neoko Enar que paine, hi. Podrás jamás. Es Petiyube Aumum. Netu. Petiyube Aumum. Netu. Hermana. Es muy famosa entre nosotros las comadres. Para usted decirle hermana a una persona es Nekuri. Nekuri. O también le puedes decir Neibaru, no sé, Neiba, algo así. Aquí de tomos van a estar apareciendo, como ya les mencioné, todas las palabras. Temblé, putas, temblé. Y ni modo, ¿cómo se dice temblé? Neputa yuyuacarru. Neputa yuyuacarru. Temblé. Temblé, así de que algo te impactó, dices. Soporten. O sea, que tú vas bien vestido y todo así. Obviamente no falta una liosa, una persona que te quiera humillar o te quiera sentir mal. En mi caso, que yo voy de pronto en las calles, mi calle, mi pasarela, la gente, mi público, y pues siempre hay una jota que te va a ver, que te va a querer barrer para decirle soporten. Es soporten. Reteneu canevi. Reteneu canevi. Soporten. Respeto. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo así de que, ay, te vi en la noche que estabas haciendo esto, ay, no tienes piedad o no tienes... Tal vez la gente heterosexual que consume mis videos no entienda el contexto, pero yo le invitaría a que se aventara todas las temporadas de La Más Draga y se va a dar cuenta de dónde vienen o el contexto de respeto. Tal vez para usted sea muy simple decir respeto. Por ejemplo, si yo estoy bufando a un comadre y le estoy diciendo, ay, pues yo me metí con tu chacal, que no sé qué. Hermana, respeto, ¿sabes? Es arrapecatillo en ibatu. Arrapecatillo en ibatu. ¿Qué? Es como así de que, porque últimamente se está utilizando también muchísimo en los antros. Puede decir tita o también hi. ¡Hi! O así de que ¡hi! Ay, no sé, se me están saliendo los gallos de nuevo. Soy una pollita, no soy una galla. ¿Qué es tita? O también lo puede hacer ¡hi! ¡hi! Hello, pececitas. Que aku ketsute.
Que hago que tú te nuari. ¿Qué dije? Hello, pececitas, ya llegué. Me dan mucha risa, creo que yo me doy más risa. Pero bueno, mis comadres con las que utilizo luego estas palabras, que lleguen a ver este video, pues obviamente me van a dar la razón, porque así se dice esto. Y el que soporte o la que soporte, dices tú. Comadre a una persona. Ne kumari. Ne kumari, kumeteu iyu. Comadre, vámonos a echarnos unas caguas. Nekumari kumuteu iyu. Tepan ieni. Quedé. O sea, como que tú vas así y ves a algún pretendiente, a algún chacal, algún mayate con otra jota y tú dices, oh my god, quedé. ¿Saben? Nepu verir. Que hace, o sea, quedé. Nepu verir. Pues bueno, la verdad hice mi mayor esfuerzo, obviamente como luego suele pasar en muchos idiomas del mundo, muchas veces tal vez las traducciones a los significados de las palabras no sean lo mismo, pero pues obviamente leyendo y qué es lo que se quiere decir cuando se utilizan estas palabras más en el ambiente gay, más o menos guiándome en eso, en lo que al contexto luego al que se refiere cuando nosotros los gays utilizamos esto, pues así se traducirían las palabras que utilizamos muchísimo. Espero que ustedes los apliquen y la vez que me vean ya estén utilizando estas palabras. Se van a ver perrísimas, por cierto. Espero que les haya gustado. Yo la verdad muero de la risa, ya muero por escucharlos y pues creo que es una buena manera de aportarles algo de mi comunidad, porque luego muchos me ponen así en los comentarios que quieren saber hablar birrárica. Pronto también, si usted quiere, le puedo enseñar a hablar birrárica. Más bien les voy a enseñar a hablar birrárica. Si también quieren, no sé, talleres, yo la verdad no doy talleres o cursos de mi idioma birrárica. Y si usted está interesado, mándeme un DM en Instagram, en mis redes sociales, en donde sea, y yo me presento donde ustedes me digan y les estaré enseñando birrárica. Y como usted ya vio, por lo menos conmigo no se va a aburrir porque tiene garantía y conmigo va a aprender birrárica sí o sí. Y si soportas, carajo. No es cierto. Pues bueno, la verdad, espero que les haya gustado. Recuerden compartir todas mis redes sociales. ¡Uy, chica! Espero que les haya gustado. Yo la verdad lo hice con todo el corazón y que usted se divierta también junto conmigo. Estoy muy feliz del apoyo que he estado recibiendo en mis redes sociales, especialmente aquí en el canal Jovi Show. Sé que no es fácil de pronto que la gente se suscriba porque tienes que ser como que muy ingenioso y creo que esa es la manera de ingeniármelos. Espero me apoyen muchísimo compartiendo este video, especialmente en los grupos LGBT, con las comadres, con todo el mundo. Espero les haya sacado alguna sonrisa o por lo menos hayan aprendido algo. Besos, recuerden que los quiero muchísimo y se despide su hermana que todos quieren tener y ni modo. Besis. La pajarita de labios rojos se despide. Vicky Mataseta, Yunakwa y Yaliku. Besis.